Familia, buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Espero que tengas tu Biblia, tu libreta de apuntes y tus plumones para que puedas marcar tu Biblia en lo que Dios te hable hoy. Seguimos en la carta de Efesios y hoy hablaremos algo que debería ser una realidad en la vida de todo cristiano, es de que estamos completos en Él. En otras palabras, es que cuando eres salvo, Dios te provee de todas las bendiciones espirituales que tú pudieras necesitar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es de que muchos cristianos, a pesar de que tienen muchos años, siguen anhelando y siguen pidiendo bendiciones que Dios ya les proveyó en el momento que Dios los salvó. Así que el día de hoy le pido a Dios que nos dé entendimiento para que podamos vivir bajo la identidad de un hijo de Dios que está ya completo en Él y que no nos falta nada más para poder estar completos. Así que el día de hoy vamos a leer Efesios 1 del 15 al 23, pero antes de esto déjame orar. Padre, pues te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a hablar el día de hoy y que podamos caminar confiados en que tú nos proveíste de todo lo que nosotros necesitemos o necesitamos para poder vivir vidas plenas, confiados en que en tu soberanía nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Así que gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el mapa de hoy. El mapa de hoy es este. Número 1 es Jesús nuestro Señor. Número 2, sabiduría de lo alto. Y número 3, todo obra a nuestro favor. Y vamos a leer el punto número 1 que es Jesús nuestro Señor. Vamos a leer Efesios 1 del 15 al 16 que dice así. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de una característica de la iglesia de Éfeso. Él se expresa de una forma extraordinaria y habla acerca de su fe profunda en el Señor Jesucristo. Así que si Dios habla aquí de una fe profunda, eso quiere decir que también existe una fe superficial. Y Dios nos va a hablar acerca de qué tipo de fe es la que yo estoy viviendo, qué tipo de fe es la que yo estoy caminando, estoy dando evidencia en mi vida cristiana. Ahora, ¿cómo es que Pablo puede decir esto de la iglesia de Éfeso si él se encontraba en la cárcel? Bueno, número uno, porque él escribió inspirado por el Espíritu Santo, pero también porque la iglesia de Éfeso ha manifestado una fe profunda porque muchos cristianos de los alrededores de alguna manera habían sido bendecidos por ellos. Así que la iglesia de Éfeso manifestaba amor, misericordia y gracia. Y esto era evidente como testimonio de esta iglesia. Este testimonio de iglesia hacía que Pablo en la cárcel se regocijara de felicidad, dando gracias a Dios porque él ha visto el fruto de lo que él ha estado sembrando. Ahora, es importante saber que uno puede sembrar en los corazones de las personas, pero quien da el fruto es Dios. Eh, y también, bueno, viene otra pregunta. ¿Cómo es que esta iglesia ha dado tal testimonio de fe? ¿Qué tiene esta iglesia de especial? Y ahí es algo importante que nosotros debemos entender, es de que ellos han puesto a Jesús no solamente como su Salvador, sino principalmente como su Señor. Desafortunadamente, en estos tiempos es muy fácil que las personas pongan a Jesús como su Salvador, que ellos en un acto, en una situación, en una iglesia o que hayan llegado y que están en la alabanza, ellos
se arrepienten una vez y ya toman como un hecho la salvación sin dar testimonio o evidencias de una vida nueva o dar testimonio de un corazón nuevo. Ahora, no estoy hablando de personas perfectas, sino estoy hablando de personas arrepentidas que buscan a Dios y que buscan también obedecer su palabra en amor, confirmando que están poniendo a Jesús como su Señor. Ahora, algo importante, solamente el acto del Espíritu Santo en la vida de nosotros puede llevarnos a poner a Jesús como nuestro Señor. Así que la iglesia de Éfeso hacía evidente este hecho amando a la iglesia y manifestando estos dos puntos importantes. Número uno, que es amar a Dios, y número dos es amar lo que Dios ama. El amor cristiano hacia los demás es la marca genuina del señorío de Jesús en la vida de todo cristiano. El amor de un cristiano no discrimina, no clasifica y no decide a quién amar y a quién no. Familia, en la medida que dejas de amar lo que Dios ama, dejas de mostrar el carácter de Cristo hacia los demás. Pablo nos llama a amarnos unos a otros. En Filipenses 2:2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Amar no es opcional. Amar es la evidencia real de tu salvación y de mi salvación. ¿Por qué? Primero, pues porque Dios es amor. Y dos, porque Jesús es amor. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:14. Dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, dice, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, ¿qué dice? Sigue muerto. Entonces es importante que una fe profunda en la vida de nosotros va a manifestar amor por los demás. Dejemos, familia, de conformarnos con el término de Jesús como Señor, como un simple pensamiento, como un simple dicho o como un simple formalismo. Necesitamos orar a Dios para que verdaderamente Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Jesús no puede ser solamente nuestro Salvador. Así que familia, pon atención en esto. O Él es ambas cosas al mismo tiempo, o Él no es ninguna de las dos. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 10:9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Algo que es importante es de que muchas veces nosotros hemos puesto este versículo como si simplemente se tratara de decir que Jesús es el Señor sin que nuestras vidas manifiesten este dicho. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que dar evidencia de que Jesús es nuestro Señor y que no solamente Jesús es nuestro Salvador. No podemos seguir viviendo bajo una fe superficial, una fe a modo, una fe cómoda, una fe no transformadora, una fe que no te compromete con tu Salvador. Jesús murió para ser tu Señor y tu Salvador. Fíjate lo que dice en Romanos 14:9. Dice, Cristo murió y resucitó con este propósito, que dice ser Señor de los vivos
y de los muertos. Familia, yo tengo que ser claro con esto. Jesús se convierte en Salvador cuando le reconocemos como Señor. Familia, tienes que saber también esto, solo el Espíritu Santo actuando en la vida de nosotros puede poner en nosotros a Jesús como Señor. Por eso Pablo está feliz. El fruto de la iglesia era evidente al amar lo que Dios ama, y solo esto puede ser obra de Dios y no del hombre. ¿Qué quiere decir? Que si ellos dan evidencia que Jesús es su Señor, dan evidencia que han sido salvos. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 2:3, dice, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Así que el hecho de que nosotros vivamos bajo un señorío de Jesús es un acto soberano de Dios en la vida de nosotros. La obra de Dios es real, familiar. El poder del Espíritu Santo es real. Si Dios te salvó, entonces hay un Espíritu Santo en ti. Y si hay un Espíritu Santo en ti, entonces esto manifiesta que Jesús es tu Señor. Y viene una pregunta, ¿qué naturaleza te domina? En Romanos 8:9 dice a la iglesia de Roma lo siguiente. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y dice, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Recibir a Jesús como Salvador, pero no como Señor, sería como tratar de dividir la naturaleza única de nuestro Señor como Salvador y como Señor. Por eso es importante entender qué clase de fe vives. Si es una fe superficial o si es una fe profunda. ¿Deseas que Jesús verdaderamente sea tu Señor? ¿Quieres rendir tu vida a Él? Entonces pide sabiduría para vivir bajo una fe profunda en el Señor. Y con esto llegamos al punto número 2, que dice sabiduría de lo alto. Y vamos a leer Efesios 1 del 17 al 19, que dice así, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Ahora, es entendible que una persona cuando entrega su vida a Jesús no tenga un entendimiento maduro de lo que significa, de lo que Él está haciendo en ese momento. Muchos llegan con vidas deshechas, familias destruidas, o porque tomaron esto como la última opción que les queda. Pero aunque el mensaje que recibieron inicialmente es de arrepentimiento, caminan en pos de esto sin entender completamente y lo que significa someterse al Señor. No tenemos que olvidar algo. Hay una realidad importante. No olvidemos que hay un Espíritu Santo que dispone nuestros corazones en dirección al Señor y Salvador Jesucristo. Pablo sabe que el corazón de la iglesia necesita que exista la obra del Espíritu Santo en ella para que puedan poner a Jesucristo como su Señor.
Y por eso Pablo pide algo que es sumamente importante en la vida de toda la iglesia, que es que les dé sabiduría espiritual y percepción. Una verdadera percepción de lo que ellos representan en Jesucristo. Pablo le pide a Dios que los creyentes reciban una comprensión y percepción verdadera de lo que son en Cristo. Esto mismo deberíamos de pedir todo pastor, cualquier pastor de cualquier iglesia en Cristo. Solamente así podremos entender o tener una comprensión real de lo increíble, de lo maravilloso, de lo inmenso, de lo ilimitado, que son las bendiciones que ya tenemos los creyentes que pertenecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, iglesia, solo hasta que tengamos esta comprensión podremos manifestar esta unidad que solo el poder de Dios puede lograr, haciéndonos uno con Cristo. En Romanos 15:6 dice: entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona me dice que la misericordia solamente puede aplicarla a nuestro Señor Jesucristo, pero esa no es la realidad. La realidad es de que nosotros podemos mostrar misericordia a nuestros hermanos en Cristo, y entonces, si nosotros manifestamos esto, confirmamos que somos salvos. Fíjate lo que dice en Filipenses 3:17. Dice: hermanos, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. La gracia, misericordia y paz que solo proviene de Dios nos hace vivir en la verdad y el amor de Cristo por los demás. En 2 de Juan 3 dice: la gracia y la misericordia y la paz que provienen de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y en el amor. Iglesia, es triste saber que muchos cristianos se la pasan buscando algo más en su vida espiritual, algo especial que nos haga sentir más espirituales, buscando nuevas revelaciones, pedir que el Espíritu Santo nos llene, pedirle al Espíritu Santo que baje, que haga, que tome, que nos haga caer, que nos haga bailar o no sé cuántas cosas más. Y olvidamos que la vida espiritual extraordinaria se experimenta en la vida ordinaria. Hablan de obtener más de Jesucristo. Hablan de obtener más del Espíritu Santo. Hablan de tener más poder o más bendiciones. ¿Acaso no saben que los recursos de Dios nos fueron dados en su totalidad ya? ¿Que no saben que cuando fuimos salvos, Cristo nos proveyó de todo ello? Pedro dice en 2 de Pedro 1:3 lo siguiente. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. La pregunta es: ¿lo conoces? El nuevo nacimiento en Cristo viene junto con todas las bendiciones espirituales de Dios. Pero quiero que sepas algo. Al diablo sí le importa que no te conformes con lo que Dios te dio, para que entonces busques algo más, experiencias mayores. ¿Y sabes qué? Entonces el mundo
o los espíritus malignos te los darán. Así que la obra de Dios está completa en ti. Aplica la fe, conócele cada día más y deja que la obra de Dios sea evidente en ti. En Eclesiastés 3:14 como sé también que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, a su creación, o sea, a ti y a mí, no hay nada que agregarle ni nada que quitarle. Dios lo hizo todo así para que reconozcamos su poder. Iglesia, en este entendimiento y percepción de Dios, tienes que saber qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que es suficiente para ti. Lamentablemente, el humanismo, el liberalismo, el legalismo, esto ha impregnado la enseñanza de una obra que solo puede producir Dios en nosotros. En Colosenses 2:8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No necesitas experiencias en el culto, no necesitas una vida sumergida, necesitas una vida sumergida en Dios todos los días. Familia, estás completo en Dios y su obra redentora se cumplirá. Ya no puedes responder igual que una persona que no tiene a Dios. Ya no vivimos controlados por las circunstancias. Ahora vivimos bajo un Dios soberano que nos ama, que nos sustenta y que todo lo usa a nuestro favor. Y con esto llegamos al punto número 3 que dice todo obra a nuestro favor. Y dice así, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él, en el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto bajo a la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas, a todas las partes con su presencia. ¿Por qué la iglesia pide que baje algo más? ¿Por qué pide que Dios provea algo más? ¿Por qué tenemos que provocar un ambiente espiritual como si fuera necesario? ¿Acaso no es suficiente el poder de Dios que ya tenemos los que creemos en Él? Es como si el poder que levantó a Jesús, lo sentó en el trono a la derecha de Dios, no fuera suficiente para nosotros. Ya que somos salvos, recibimos toda la gracia de Dios y todo su poder, y esto nos asegura que nuestra esperanza eterna es una realidad. Dios nos proveyó como creyentes de todo poder para que podamos vivir para Él como Señor. Pablo no oró para que recibieran poder de Dios, ya que eso ya lo tenían. Él oró para que recibieran entendimiento de Dios, del poder que ya tenían en Cristo. Familia, nos la pasamos pidiendo en el tiempo de alabanza lo que ya tenemos. Muestra a Cristo, da testimonio a otros del amor de Cristo. Escúchame, el Evangelio es el mismo poder de Dios para salvación a todos los que creen. En Romanos 1:16 dice, pero no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los
gentiles. No necesitamos pedir a Dios poder para soportar el sufrimiento que estamos pasando o cualquier otra cosa que sea. ¿Acaso no hay algo en tu corazón que te da esperanza y fuerza para soportar cualquier cosa o cualquier aflicción? Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:7. Dice, ahora tenemos la luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos más frágiles, como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El poder de Dios trabaja en ti. Ahora hay algo que desea obedecer y hacer lo que Dios le agrada. En Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él, ¿qué dice? Le agrada. Pablo mismo confirma este poder en Él. Fíjense lo que dice Colosenses 1:9. Dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Así que familia, ¿te das cuenta? Ya no nos hace falta algo más. Si eres hijo de Dios y la salvación te alcanzó, entonces estás equipado con el poder de Dios. Es más, Jesús mismo, antes de ascender al cielo, dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Familia, toma tu identidad en Cristo, ancla tu vida en Él. En Efesios 3:20 dice, y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa ¿en quién? En nosotros. Pedirle más a Dios es una ofensa a su gracia, es una ofensa a su amor que ya nos dio. Ya contamos con todo lo que necesitamos, iglesia. Ahora nuestra esperanza es que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios, nos levantará también a nosotros dentro de los muertos. Así que familia, es una gran bendición cuando dejamos nuestros intereses y necesidades de lado para sencillamente enfocarnos a la fuente de vida y enfocarnos a nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Pablo le pidió que hiciera a la iglesia de Éfeso, darnos un entendimiento profundo de la verdad. Saber que nuestro Señor Jesús está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. El poder de Dios está a nuestro favor siempre, y este poder es sobre todo poder. Así que la petición de Pablo es que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo y cuán inquebrantable e inmutable es nuestra esperanza en Él. Así que, familia, el poder de la gloria de Dios es invencible y opera en el presente para llevarnos a la gloria de Dios, aquí en la tierra como también en el cielo. Así que es importante que tú puedas mantener esta identidad real de una salvación real, de que tú tienes todas las bendiciones de Dios. Y finalmente, pues vamos a cerrar con la red, que esto es importante que lo tengas presente. Y pues es esto, ¿no? Uno es recordar y dice, Dios nos proveyó de todas las bendiciones espirituales.
entender, tienes que entender lo que significa que Jesús sea tu Señor. Y deja que transforme tu vida. ¿Qué cosas de tu vida requieren ser ajustadas para afirmar a Jesús como tu Señor? Te dejo estos 3 puntos importantes para meditar, pero también que puedas meditar acerca de tu identidad como hijo de Dios. El que puedas saber que ya cuentas con todas las bendiciones que puedas pedirle a Dios. Entendiendo esto, pues la respuesta a tu vida, que tu respuesta hacia la iglesia sea en amor, manifestando la persona de Jesucristo y sabiendo que todas aquellas cosas en las que tú tienes o estás luchando, pues llévalas a los pies de Cristo, y que lo que la palabra de Dios diga de eso, tú solamente busques obedecerlo. Y con esto tú puedas dar evidencia de tu salvación al poner al Señor Jesucristo como tu Señor. Así que familia, pues espero y deseo que esta predicación haya sido de bendición y que podamos pues seguir caminando bajo esta identidad real como hijos de Dios. Así que familia, pues Dios te bendiga y pues seguimos en contacto en la semana. Espero que tengas un bonito domingo. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta luego.